Una vez que presentamos al personaje, retomamos el principal de los títulos que se atribuye a él en el Evangelio, es el de ser hijo de Dios. Si Dios se hizo hombre, significa que de alguna forma tomó nuestra manera de ser, nuestra humanidad. Y para referirnos a esa realidad, vamos a hablar de lo que se llama la encarnación, Dios que se hace carne. Lo que creemos los cristianos está resumido en esta frase del credo que dice así: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces vamos a ver ahora cómo la Iglesia creyó desde el principio en la divinidad de Jesús, que fue concebido de una madre virgen. Vamos a explicar qué es lo que la Iglesia entiende por esta afirmación, que está creída desde el principio de la Iglesia. Ahí tienen una imagen de una iglesia muy antigua, la primera iglesia probablemente construida en la iglesia en honor de la Virgen en Roma, Santa María in Trastevere, donde aparece una representación del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que supone este artículo de fe, como suele decirse, este punto de la fe cristiana? Que Dios se hizo carne, así lo dice con fuerza. Que ese Dios todopoderoso y eterno, creador del cielo y de la tierra, tomó carne de nuestra carne, se hizo como uno de nosotros. Una de las primeras preguntas que se hizo la reflexión de la Iglesia fue: ¿por qué se hizo carne? Y entonces lo resume en 4 puntos del catecismo que los recogemos a continuación. Dice: se hizo carne para salvarnos reconciliándonos con Dios. Está como música de fondo el pecado original que necesitaba ser sanado. Debíamos buscar algún modo para reconciliarnos con Dios, con el que nos habíamos peleado, y Él toma la iniciativa. Se hizo carne para que nosotros conociésemos así el amor de Dios, es decir, para hacerlo visible. Jesús hace visible el amor que Dios nos tiene. Ese es el mensaje, uno de los mensajes centrales de la fe cristiana. A su vez, se hizo carne para ser nuestro modelo de santidad, modelo de vida. ¿Qué es la santidad? La amistad con Dios. Un santo es un amigo de Dios, no es un personaje raro que se corta de la realidad, sino aquel que vive de acuerdo a lo que Dios nos propone. Siendo nuestro creador, tiene algo que proponernos. Y por último, dice el catecismo, y esto es más complicado de explicar, se hizo carne para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Esto es algo nuevo que trae Jesús y que no estaba, por así decir, previsto antes en toda la revelación del pueblo de Israel. De alguna manera nos va a hacer participar de lo que es Dios a nosotros, a los que creemos en Él y a los que queremos creer en Él. Los primeros que reflexionaron sobre este tema, los primeros teólogos, llamémoslos así, trataban de poner esta idea en palabras. Fíjense, San Ireneo, siglo II, es decir, muy cercano a la predicación de los apóstoles. Él lo explica así: tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre. Para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera también él en Hijo de Dios. Ya se ve que si Jesús es el Hijo de Dios y podemos recibir algo de Él, nos hacemos de alguna manera hijos de Dios. San Atanasio, otro gran santo, otro gran teólogo, un poquito más lejano en el tiempo, lo dice con poquitas palabras también. Dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Así nomás, en pocas palabras. O como lo dice, ya reflexionando sobre todo una tradición de muchos siglos, ahí dice siglo III, pero es siglo XIII. Dice Santo Tomás de Aquino: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Ese es el propósito que se hace Dios cuando decide
que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Padre, se haga uno de nosotros, tome nuestra carne. Para explicar todo este misterio hemos tenido que acuñar una palabra nueva, por lo cual la palabra encarnación es un neologismo, para referirse a una novedad, a algo que de lo que no se había hablado antes. Está tomado de los primeros versículos del Evangelio de Juan, cuando él mismo dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, que en griego se dice logos, significa palabra o razón, y es el modo en el cual se refiere San Juan a la segunda persona de la Santísima Trinidad, uno de los que está en Dios, tres personas, una sola naturaleza que toma nuestra carne. Entonces eso plantea desafíos a la hora de pensarlo, ¿no? Porque uno dice, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿cómo se puede pensar esto? Es un problema porque si es en parte Dios y si en parte hombre, entonces parece que no es ni hombre ni Dios. Hay muchas tradiciones religiosas en las cuales un Dios, por ejemplo, se disfraza de hombre y actúa entre los hombres. Toda la religión griega, por ejemplo, está plagada de dioses que se disfrazan y actúan entre los hombres. Pero no se puede hablar en esas tradiciones de que alguno de aquellos personajes dijera que era al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Si de alguna manera era hombre, ¿puede decirse que fuera Dios en serio? Porque no terminan de poder conjuntarse las dos cosas, o se es una cosa o se es la otra. Y entonces, en el caso de que, fuera hombre, pero un hombre como nosotros, ¿podemos decir que un Dios puede hacer verdaderamente como somos nosotros? Entonces, a la hora de tratar de responder a estas preguntas, hubo toda una serie de maneras de explicarlo en los primeros siglos, que fueron intentos, aproximaciones a ese problema, y que fueron tratando de ponerlo en palabras. Esto dio lugar a afirmaciones muy útiles y a afirmaciones que se fueron viendo que no eran correctas. Y entonces ahí es cuando nacen lo que podemos llamar las herejías, que eran esos modos defectuosos de presentar algo que era difícil de explicar. Y se va poco a poco puliendo el vocabulario para entender qué es lo que significa. ¿Qué explicaciones se dieron? Los primeros intentos de explicarlo es decir, bueno, Jesucristo parece hombre, pero en realidad no lo es. Esto es algo que ya se presentó en tiempo de los apóstoles. Hay restos de estas afirmaciones en algunos de los libros del Nuevo Testamento. En realidad Dios parece presentarse de modos distintos en momentos distintos, como si se pusieran máscaras distintas, de donde sale el nombre de lo que llamamos la herejía docetista. No, afirma que Dios verdaderamente no es hombre, porque Dios no puede llegar a ser hombre. Otra posible explicación fue pensar que era un hombre normal, que en algún determinado momento había sido adoptado por Dios como su hijo. Y entonces se entendió que mirando bien el Evangelio y la revelación de los apóstoles, no podía decirse que había sido un hombre normal adoptado por Dios, porque verdaderamente era Dios. Dio origen también a una herejía que se llama adopcionismo. Jesús no puede ser lo que es Dios Padre. Eso era algo que chocaba enormemente al pensamiento griego, que un Dios pudiera tener un hijo humano, por ejemplo. Filosóficamente no le cerraba, y a los judíos mucho menos. Por lo tanto, lo que pensaban es que Dios Padre era verdaderamente Dios y Jesús era como una sustancia distinta, un poco más degradada. Esto tuvo mucha fuerza en los primeros siglos cristianos y se llama la herejía arriana, por el obispo que la defendía, que era un obispo llamado Arrio, que tuvo mucha influencia y que terminó por ser contrarrestado por una fe más completa. En el fondo lo que decía es que Jesús era algo menos que Dios. Otros decían, y acá la herejía toma nombre también de otro obispo, se llamaba Nestorio, que decía que en Jesucristo había dos personas. Era al mismo tiempo una persona humana y otra divina. Y entonces acá es donde también, leyendo
la experiencia que habían tenido los apóstoles y lo que era toda la revelación de lo que habían vivido, nos damos cuenta de que es una sola persona, pero con una dualidad que no somos capaces de entender y que tenemos que tratar de poner en palabras. Quienes pensaban que en el momento en que Dios asumiera algo humano, lo destruye, entonces toma el lugar de lo humano, lo absorbe, entonces en realidad Jesús no era verdaderamente humano, sino que era un Dios que había sido de alguna forma absorbido, y entonces dan origen a una herejía que se llaman los monofisitas. Mono, una, fisis, naturaleza. En realidad no hay verdadera persona humana de Jesús. Hay una especie de búsqueda constante de equilibrio para tratar de entender qué significa que ese hombre Jesús al mismo tiempo era Dios, o que Dios al mismo tiempo, la segunda persona, era Jesús. ¿Qué decimos cuando pensamos en una persona y decimos que es una persona humana? Y nos referimos a toda una complejidad de valores a nivel espiritual, a nivel físico y a nivel afectivo, todo lo físico mezclado a lo espiritual. En lo espiritual, ser hombre significa amar, querer, pensar, tener inteligencia y voluntad. En lo físico, sentir, los sentidos externos, el dolor, el placer. En ese mundo que es como una especie de encrucijada entre lo físico y espiritual, el corazón, todo el mundo de los sentimientos es muy humano, ¿no? Sentir en la interioridad del corazón, la alegría, la tristeza. Cuando decimos que Dios es verdadero Dios, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, lo que estamos diciendo justamente es que en los evangelios se nota cómo los apóstoles tienen una fuerte conciencia de que Jesús es verdadero hombre. Descubrimos que Jesús pensaba y entendía como hombre, y que también entendía cosas más allá. Por ejemplo, leía los corazones, entendía como Dios, que quería algunas cosas y no quería otras. También como hombre y como Dios no tiene ganas él de sufrir la pasión y de alguna forma se revela interiormente. Sus sentimientos son patentes en los relatos de los que vivieron junto a él. A Jesús se lo ve llorar, alegrarse, preocuparse, conmoverse. Aquellos que vivieron con él se dan cuenta de que tienen delante a un verdadero hombre, como la Iglesia siempre ha también manifestado de modo artístico la humanidad de Jesucristo. Ahí lo vemos en un cuadro de Leonardo da Vinci, The Virgin of the Rocks, como llaman en la National Gallery de Londres, que está Jesús bendiciendo a Juan el Bautista y se lo muestra como un bebito regordete. Es no solamente una representación artística, sino que es también al mismo tiempo un acto de fe. Cuando tenemos que hablar de esta realidad de un Dios hecho hombre, tenemos que decir que es un misterio, lo que se dice un misterio en sentido estricto. No es algo que por ahora no entendemos, sino que es algo que nunca lo vamos a poder entender de un modo acabado. Como dice el catecismo, la encarnación es pues el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. Acá ya estamos poniéndole palabras de tipo filosófico para tratar de entender lo que nos dice la teología. Acabamos de utilizar la palabra persona, la palabra naturaleza, que son términos que vienen a ayudar nuestra comprensión del misterio de eso que estamos diciendo. Uno de la Trinidad se hizo nada más ni nada menos que hombre. En Jesucristo, por lo tanto, afirmamos que hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero una sola persona, el Verbo, el Hijo de Dios, que encarnado es Jesús. Jesús es el Verbo de Dios hecho carne. Jesús es el Hijo de Dios hecho carne. Esto es lo que se llama técnicamente la unión hipostática, que quiere decir la unión de dos naturalezas en una hipóstasis, en una sola persona. Una realidad totalmente nueva que hay que explicar con palabras nuevas. Es importante entender la corporalidad de Cristo. Cristo tuvo un cuerpo como el nuestro, que se desarrolló como el nuestro. Y acá va a entrar en juego
el camino por el que ha llegado a tener nuestro cuerpo, y es nada más ni nada menos que en el seno de una mujer, que es María. ¿Cómo puede haber sido esto? El misterio de la encarnación hay que explicarlo. Entonces hay que ir al Evangelio, leemos del Catecismo que dice que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Y pone en palabras latinas, absque semine ex Spiritu Sancto, es decir, sin elemento humano. Ahora vamos a ver algo de la traducción esta. Santa María fue el lugar donde el Hijo de Dios se hizo carne, la mujer que lo llevó en su seno como madre. Es tan hermano nuestro como cualquiera de nosotros que tiene una madre, y sin su madre no se entiende que pueda llegar a ser lo que es. Un problema a veces de traducción es cómo se traduce en castellano. Por ejemplo, esa palabra asque semine, Espíritu Santo, se traduce sin elemento humano. Me gusta más cómo lo utilizan otras traducciones, en inglés, en francés y en italiano. Without human seed, sans semence viril en francés, o senza seme en italiano, que son más fuertes porque suena, ¿no?, un poco como a semen o a semen viril. Está hablando de semilla, no hay semilla varonil, sino que solamente hay el aporte de la mujer. Como dice con fuerza el Catecismo, el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Subrayado obviamente es mío. Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya, de la Virgen, humanidad tomada de la Virgen. Un cardenal hace unos pocos años, tratando de explicar esto, dio una explicación que no se había hecho antes, pero que es bastante obvia, ¿no? ¿Qué es lo que pone una mujer en el momento de la concepción, un óvulo? ¿Qué es lo que hace Dios? Lo fecunda. ¿Cómo lo ha hecho? No entendemos, es un misterio en sentido estricto. Es ilógico, es incomprensible, sí, es ilógico no, porque es un hecho. Incomprensible, sí, pero es justamente lo que marca el contenido del misterio, por lo cual se puede hablar de María como la verdadera madre de Dios, la verdadera madre del Hijo de Dios. Fíjense, ahí puse varias imágenes en las que aparece la Virgen amamantando. Era la preocupación de los artistas de mostrar la corporalidad de Jesús y de la realidad de la maternidad divina. Lo que está detrás de todas estas revelaciones que salen del Evangelio es una invitación constante de los apóstoles a algo que está más allá de simplemente contemplar la existencia de Jesús como un hombre. Dice, todo esto Dios lo ha hecho para entrar en comunión con nosotros. Fíjense cómo lo escribe San Juan. Él dice, el Evangelio que yo estoy componiendo, las cartas que yo estoy escribiendo, todo lo que hemos visto y oído, se los anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora empezamos a jugar con algo problemático, y es que lo que está diciendo Juan es, nosotros viviendo con Él tuvimos parte en la vida de Él. Yo a ustedes les comunico lo que nosotros hemos vivido para que también ustedes puedan entrar en comunión, en contacto con ese Jesús del que les hablamos, ¿no? Y voy a subrayar algunos de los términos para ver lo que Él quiere decir, ¿no? Él está haciendo un recuerdo de lo que es su experiencia personal. Ellos han visto, oído, tocado al Hijo de Dios hecho hombre. Y nosotros se lo comunicamos a ustedes para que ustedes puedan vivir también lo que nosotros vivimos. Entonces, la Iglesia recoge una manera de entender este misterio con palabras que están tomadas del Evangelio. Uno dice, Jesús en un momento dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Está hablando de una conexión entre dos realidades, que una es, por así decir, la que alimenta a la otra. Nosotros seríamos los sarmientos de un tronco al que estamos unidos cuando nos acercamos a ese misterio. Ese es el mensaje que Jesús nos dio cuando habló de la vid y los sarmientos, ¿no? La Iglesia lo dice así.
Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Una especie de correspondencia, ¿no?, entre la vida de Jesús y la vida nuestra. El cristiano no solamente imita exteriormente a Jesús en su comportamiento, sino que además hay una comunión interior, que es lo que habrá que explicitar. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo a todo hombre. Esto también habrá que explicarlo de alguna manera para entenderlo. No se puede explicar del todo, pero se puede tener alguna idea. Y entonces es cuando recoge la Iglesia en el Catecismo esta idea. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar, comulgar quiere decir estar en comunión, en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Lo voy a dejar con esa frase y con una de un santo del siglo XVII que meditaba sobre este misterio y que dice así: debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su Iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la Iglesia por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a esos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Vamos a tener que detenernos después en tratar de entender que el Hijo de Dios se hizo hombre para que como hombre pudiera de alguna forma entrar en sintonía con nosotros y ayudarnos a vivir como Él nos propone. Ese es el misterio de la vida cristiana.